El doctor es docente de la Universidad Matías Delgado, de la Evangélica, la Universidad de El Salvador. Con ustedes dejo al doctor Ticas. Gracias. Por andar haciendo posgrado, perdí la juventud. Vamos a tratar de hablar ahora de proteinuria y riesgo cardiovascular. Muchas veces encontramos un examen de orina con una mínima cantidad de orina, de proteínas en la orina, y nosotros decimos, esto es normal. Pues para que sepan, ninguna proteinuria es normal. El examen de orina debe de dar negativo, y si nos da negativo, tenemos que hacer la microalbuminuria, que fue el examen que esta mañana nos estuvieron haciendo. Por cierto, fue negativo el mío. Recordemos, esta es la arteriola aferente, este es el túbulo distal y aquí están las células yuxtaglomerulares. Este es el aparato yuxtaglomerular que nos controla la presión arterial. Este es el penacho glomerular. Esto es el espacio de Bowman. Se forma aquí sale el líquido para la orina y aquí salen las proteínas que llegan al túbulo proximal para ser absorbido. Penacho glomerular, y aquí tenemos el endotelio vascular, la membrana basal glomerular y el podocito. Y estos espacios entre los tentáculos del podocito son los poros por donde se absorbe las proteínas. Ya un corte sagital podemos ver mejor el endotelio, la membrana basal glomerular, los podocitos y los poros. Por aquí pasa la proteína que se absorbe. O sea que si está alterado el endotelio, la membrana basal o los podocitos, ya tenemos un grado de proteinuria. Esto es el glomérulo, pero lo que quería mostrarles era los procesos podocíticos que dejan el espacio para que pase el agua y que pase la proteína. Usualmente se rechaza la proteína, estos son carga positiva, y la albúmina y las proteínas son carga negativa, entonces se rechazan. Cuando el proceso podocítico se contrae, entonces al contraerse se abre más el poro y por eso nos deja pasar las proteínas que son de gran peso molecular. Teniendo eso, ¿cómo es la fisiopatología de la proteinuria? Vamos a hablar si tiene alguna relación con la enfermedad cardiovascular. Es fácil recordar que en pacientes diabéticos tipo 2 y en pacientes hipertensos tenemos un aumento de 2,5 veces la presencia de enfermedad cardiovascular comparado con la población en general. Aquí podemos ver nosotros más claro qué es lo que sucede. Esto de para acá, de 20 a 30 microgramos, esto para acá es la proteinuria normal, que es menos de 20 o 30 microgramos. 30 o 20 microgramos para acá, para 300 miligramos, es la microalbuminuria. Y esto para acá es la macroalbuminuria. Entonces, pueden ver que desde que tenemos microalbúmina positiva, la enfermedad cardiovascular aumenta. Y es un aumento mucho más visible cuando el paciente tiene proteinuria macroscópica. Esta proteinuria macroscópica es la que ustedes comienzan a ver en el examen de orina.
O sea que si tiene 30, 100, 300 miligramos es positiva. Por lo tanto, ustedes deben de tratar de volver a esos pacientes con IECA a microalbuminuria y luego a normoalbuminuria para quitar el riesgo cardiovascular. Para que se recuerden, esta es la clasificación de la enfermedad renal crónica. La proteinuria es el signo de daño renal. Cualquier proteinuria es daño endotelial y nosotros clasificamos la enfermedad renal del 1 al 5, siendo la 5 cuando tenemos una depuración de menos de 15 o el paciente necesita tratamiento de reemplazo renal. La 1 es cuando tenemos un funcionamiento renal normal, pero hay presencia de proteinuria, hematuria, riñón en herradura, quistes o litiasis renal o alguna malformación congénita. Entre 60 y 90, estadio 2, 30 a 60, grado 3, 15 a 30, grado 4 y menos de 15, la 5. Si esos grados se acompañan de proteinuria. Así que todos tienen factores de riesgo cardiovascular. La proteinuria es un marcador de daño renal. Entonces se concluye que la proteinuria es un factor independiente para enfermedad cardiovascular, ya sea para morbilidad y mortalidad. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en los pacientes con enfermedades renal crónicas. Estamos nosotros afligidos porque tenemos muchos pacientes en diálisis. Miren ustedes cuántos pacientes están en diálisis. Solo el 0.1%. Y miren los pacientes que están en etapas tempranas de enfermedad renal. Es una mayor cantidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué todos estos pacientes no pasan a diálisis? Lo que sucede es que se mueren en el trayecto. No llegan a diálisis. Y ya cuando están en diálisis se muere casi el 90% en el primer año de estar en diálisis. ¿Por qué? Porque los metemos muy tardíamente. En el seguro se meten a diálisis cuando la depuración es de 5 y en el Rosales cuando la depuración es de 3. O sea que el paciente nos dice, doctor, ya voy a entrar a diálisis, ya me voy a morir. Pues yo les digo, sí es cierto, porque comenzamos el procedimiento muy tarde, cosa que quiero que ustedes influyan para que entren realmente a la etapa que les toca. Una minoría de pacientes llegan a la terapia de reemplazo renal y eso no solo es aquí en El Salvador, es también en todos los países, incluyendo los del primer mundo. La proteinuria tiene implicaciones para la mortalidad general y para la mortalidad cardiovascular. El paciente se muere más frecuente de cualquier causa de enfermedad no cardiovascular, pero también de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, el renal crónico probablemente va a morir bien rápido. ¿Qué es la microalbuminuria? Aquí lo tienen. Microalbuminuria en hombres, aquí está la microalbuminuria, va de 17 a 250 miligramos en hombres. Para ser correctos lo ponemos en 30, el promedio, y en mujeres 25 a 355 lo ponemos en 30. Microalbuminuria, valores arriba de 30 microgramos. Y ya la macroalbuminuria es cuando es mayor de 300 miligramos. Y
la proteinuria o la albuminuria está relacionado con el aumento de la presión sistólica. Pacientes con presión sistólica alta probablemente tengan proteinuria en la orina o detectada con microalbuminuria, y también al tener aumentada la presión del pulso. Normalmente la presión del pulso normal es la diferencia entre 120 sobre 80, que es 40. Si tenemos una presión del pulso arriba de 40, ya la tenemos aumentada, ya va a haber albuminuria, ya vamos a tener aumentado el riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa con la microalbuminuria? En El Salvador, hace como unos 4 o 5 años, hice un estudio de la obesidad y sobrepeso. En el 33% de los pacientes obesos y sobrepeso tienen microalbuminuria. Por lo tanto, su riesgo cardiovascular aumenta. Los pacientes con síndrome metabólico que van a tener proteinuria, por lo tanto, su riesgo cardiovascular está aumentado. Aquí quisiera hacerles notar que arriba de 88 centímetros en mujeres y 102 centímetros de cintura, nosotros tendríamos un aumento del riesgo cardiovascular. Por lo tanto, demos el ejemplo, como decía la doctora, la licenciada, bajémoslo a valores menores que esos. También se asocia con aumento de la presión sanguínea, la presión del pulso, lo que hablábamos, hemoglobina glicosilada alta, mayor riesgo cardiovascular, filtración glomerular aumentada, ácido úrico aumentado, nos condiciona a microalbúmina o proteinuria macroscópica que nos inducen una mortalidad cardiovascular aumentado. Aquí siguieron a los pacientes por 7 años y encontraron que en el mapa, en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, si la presión sistólica estaba aumentado, este paciente iba a tener daño endotelial manifestado primariamente por una microalbuminuria. Al tener microalbuminuria, o sea, la primera manifestación de daño renal, vamos a tener 4 veces incrementada la presencia de enfermedad coronaria, de enfermedad isquémica coronaria, comparado con pacientes que tienen normoalbuminuria. O sea que sí, realmente está comprobado esto según estudios allá por el 2000. Para actualizar los datos, se hicieron un estudio recientemente. En el 2014 se tomaron miles de expedientes de Medline, Embassy, PubMed, y hicieron la revisión. Algunos estaban duplicados. Se revisó el abstract en 2000, no eran compatibles para datos científicos, siguieron revisándolo y al fin llegaron que 43 en el 2014 eran buenos para sacar conclusiones científicas, que son las que yo les voy a presentar. Aquí tenemos que al haber microalbuminuria, riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, ustedes pueden ver claramente que es significativo. Esto es con microalbuminuria. Con proteinuria no nefrótica, o sea, desde 300 miligramos hasta menos de 3.5 gramos en orina de 24 horas, que era la macroalbuminuria, ustedes pueden ver que también es significativa el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Y arriba de 3.5 gramos de proteínas de 24 horas es también
significativo para el desarrollo de enfermedad isquémica cardíaca. Resumen del 2014. Compararon si el paciente tiene proteinuria. Aquí recuérdense, proteinuria es desde microalbuminuria a macroalbuminuria o proteinuria no nefrótica y proteinuria nefrótica, contra los que no tenían proteína, ni siquiera microalbúmina. Y pueden ver que el riesgo de aquellos que tienen proteinuria, el riesgo es mayor a desarrollar enfermedad cardiovascular. O sea que no debemos de tener dudas que los pacientes que tienen microalbuminuria o proteinuria detectada en el examen general de orina, debemos de tratar esa proteinuria, ya que si no lo hacemos, estos pacientes van a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Aquí tenemos un ejemplo en donde infarto del miocardio, accidente cerebrovascular y enfermedad cardiovascular de pacientes que no tienen proteinuria o albuminuria, pueden ver ustedes cómo aumenta de 7 al 12 en infarto al miocardio, de accidente cerebrovascular de 11 a 20 y enfermedad cardiovascular de 17 al 27%. No debemos de tener duda que la proteinuria induce enfermedad cardiovascular. También se ha demostrado que si tenemos nosotros albuminuria, estos pacientes van a desarrollar más frecuentemente hipertrofia del ventrículo izquierdo. Aquí tienen la información, la referencia, y esta ya sabemos que la hipertrofia ventricular izquierdo nos induce mayor muerte cardiovascular. La proteinuria nos confiere un riesgo aumentado para tener mayor mortalidad cardiovascular y de todas las causas. De esto les hablaba el doctor Fuentes, que la enfermedad vascular periférica ya se considera también un riesgo cardiovascular. La albuminuria, si la albuminuria está presente en presión, si hay albuminuria, la fracción de eyección sistólica y la fracción de eyección diastólica va a estar alterado en pacientes con diabetes tipo 2. Y desde ya quiero adelantarles que el tratamiento para la microalbuminuria, además de una dieta baja en proteínas, es utilizar medicamentos que le alteran el sistema renina-angiotensina, como son los IECA o los ARA2. Aquí tenemos otra gráfica bastante simplificada en que a mayor grado de proteinuria vamos teniendo isquemias cardiovasculares menores, isquemias cardiovasculares mayores que pueden inducir a infartos, anginas, bloqueos, arritmias, anormalidades en el eje a mayor grado de proteinuria y patrones de infarto también cuando es mayor el grado de proteinuria. Aflijámonos cuando veamos proteinuria porque el paciente tendrá riesgo cardiovascular. Aquí tenemos otra tabla que espero que los convenza. Aquí tenemos la muerte cardiovascular en pacientes normales, pero ya cuando tenemos la presencia de microalbuminuria, ya la sobrevida del paciente baja, y cuando ya tenemos macroalbuminuria, la mortalidad cardiovascular aumenta.
¿Cuál es la macroalbuminuria? Es aquella que ustedes observan en el examen general de orina. Por eso les digo, no proteínas en el examen de orina, eso es lo mejor. A medida que aumenta el grado de deterioro de la función glomerular, de la depuración de creatinina, ustedes pueden ver que va aumentando la mortalidad o la presencia de enfermedad cardiovascular. En un estudio de 40,000 personas, el estudio PREVENT, se ve que al aumentar 2 veces la microalbúmina, se aumentaba en un 30% la mortalidad cardiovascular. Presencia de microalbuminuria es un alto riesgo de mortalidad cardiovascular. En este estudio de 48,000 pacientes se ve que la microalbuminuria estaba asociado con un futuro o con un probable accidente cerebrovascular en el futuro en un 90% de los casos, comparados con aquellos que no tenían proteinuria. Y como conclusión, quisiera decirle que está claro una asociación entre la proteinuria y el pronóstico cardiovascular. Y estamos obligados a detectarlos tempranamente. Hay que utilizar el examen general de orina para ver si hay proteinuria o no. Si no hay, déjenle la microalbuminuria. El laboratorio les va a decir, tienen que hacer 3. Con una que hagan y salga positiva, debemos de conformarnos. Cuesta alrededor de $7 la microalbuminuria. O ustedes pueden hacerlo con la tira que nos lo estaban haciendo ahora, que cuesta $1. Y el tratamiento, además de la dieta hipoproteica, es la inhibición del sistema renina, angiotensina, aldosterona con los IECA o con los ARA2. Espero que ustedes le tengan temor a la proteinuria en el examen de orina o a la microalbuminuria en la orina, ya que esto, espero que haya quedado claro, que nos induce enfermedad cardiovascular. Muchas gracias.